Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús, una vez más con un mensaje de la palabra de Dios. Así que sigue la página, dale me gusta, compartir, para que la palabra de Dios llegue a muchos corazones que realmente lo necesitan. Podemos para entrar con el tema en esta ocasión. Padre querido, que habitas entre seres santos, te doy la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Solo tú, Señor, eres digno de alabanza, digno de adoración y digno de siempre llenar nuestros corazones. Padre, en esta ocasión quiero aprovechar para orar por el pueblo de Venezuela y por todos los países que están en conflicto de guerra. Padre, sabemos que las guerras y las cosas malas no vienen de ti, viene del enemigo y viene del pecado. Pero en medio de esta situación tan difícil, Señor, te pido que tú bendigas esos pueblos y que lleve paz y tranquilidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema es la unidad de los creyentes. Todo nos une, nada nos separa. Hace un tiempo declaró un estadista sudamericano para destacar la mitad de donaciones del continente. Desde entonces se han producido desacuerdos, rivalidades y conflictos entre naciones latinoamericanas. Dos grandes guerras mundiales, sangrienta guerra civil en todos los continentes, luchas y crímenes en el seno de las colectividades, asociaciones y familias. La fraternidad humana está en crisis. Solo un milagro de la gracia de Dios puede unir a un plano superior a los hombres. Y ese milagro se produce cuando se siguen los principios expuestos en este estudio y constituye un argumento incontratable en favor del cristianismo genuino. ¿Qué relación mutua mantiene el Padre y el Hijo? Yo y el Padre, uno somos. San Juan, capítulo 10, versículo 30. ¿En qué consiste esta unidad? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. San Juan, capítulo 5, versículo 30. La unidad, pues, depende de que se tenga el mismo sentir, voluntad y propósito. ¿Qué pidió Cristo en oración al Padre en favor de sus discípulos? Que sean uno, así como nosotros somos uno. San Juan 17, 22, y ver también el versículo 11 y 23. ¿Por qué deseaba Cristo que existiera esta unidad entre sus seguidores? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 21. ¿Por qué medio dijo Jesús que todos deberían conocer a sus discípulos? Y en esto conocerán a todos que sois mis discípulos, si tuviesen el amor los unos con los otros. San Juan capítulo 13, versículo 35. Dios ha unido a los creyentes como iglesia, a fin de que el uno pueda fortalecer al otro en todo esfuerzo bueno y justo. La iglesia terrenal sería en verdad el símbolo de la iglesia celestial, si los miembros fuesen de un mismo padecer y fe. Los que no son movidos por el Espíritu Santo son los que echan a perder el plan de Dios. Otro espíritu se posesiona de ellos y contribuyen a reforzar la potestad de las tinieblas. Los que son santificados por la preciosa sangre de Cristo no vendrán a ser los medios de contrarrestar el gran plan de Dios ideado. No introducirán la depravación humana en las cosas pequeñas o grandes. No harán nada que perpetúe la división en la iglesia. Cuando hay desunión entre los creyentes, el mundo considera que no pueden ser hijos de Dios porque obran los unos contra los otros. Cuando los creyentes son uno con Cristo, hay unidad entre ellos. Eso está claro. ¿Cómo manifiesta el apóstol Pablo su preocupación por este asunto? Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo pensar y un mismo sentir. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 10.
¿Cuál era una prominente causa de división en la iglesia primitiva? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. ¿Qué estaba ya en acción en la iglesia en los días del apóstol Pablo? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quienes presentes lo detienen hasta que a su vez se ha quitado del medio. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Antes que Cristo venga, ¿qué dijo San Pablo que iba a ocurrir? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículos 3 y 4. El vasto sistema de rol ahora fomentado en la iglesia papal es el resultado de la apostasía mencionada aquí. ¿Qué forma en conjunto los creyentes en Cristo? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Primera carta de Corintios capítulo 12 versículo 27. Como miembros los unos de los otros, ¿qué deber tenemos todos? No haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Primera carta de los Corintios capítulo 12 versículo 25. ¿Qué debería esforzarse por conservar? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andáis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Qué solemne mensaje de unidad justamente antes de la venida del Señor al pueblo de Dios con los vínculos de la fe y el amor. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículos de 7 al 10 y Apocalipsis 18, del 1 al 5. ¿Cómo se describe aquellos que reciben este mensaje? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 12. Cuando venga el Señor, ¿cuál será la declamación unánime del pueblo de Dios? Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, versículo 9. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos tiene a nosotros como que seamos unidos primeramente con Cristo y luego unidos con nuestros hermanos. Oremos. Padre querido, si en nuestras vidas hay obstáculos que no permite la unidad, quítalo en medio nuestro. Quita el chisme, el rencor, todo, Señor, que hay en nuestras vidas. Quítalo para que estemos unidos y el mundo vea que en Cristo hay vida y salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.